¿Cuánto gana un camionero en España? ¿Y en Suiza? ¿Reino Unido quizás? ¿Holanda? Si quieres saberlo, quédate para descubrirlo. Bienvenido a CAS Profesional. Antes de empezar, yo sé que esto es algo muy personal, entonces siempre que me refiero al sueldo, tenemos que hablar siempre en grande abanico y depende mucho del trabajo que hagas, de si haces regional, si haces nacional, si haces internacional, qué tipo de vehículo llevas. Entonces, antes de comentarme que no tengo ni idea, dame una oportunidad, ¿vale? Y vamos a ver un poquito el tema de cómo están los salarios por Europa de los camioneros profesionales. Voy a utilizar fuentes objetivas que os las iré dejando durante el vídeo, las pondré por aquí, ¿vale? Y también, pues, parte de lo que yo he hecho, por dónde me he movido yo y lo que sé un poquito de mi zona y también de lo que me dicen, ¿vale? No me creo todo lo que me dicen, pero tengo referencias que son bastante buenas. Como sabéis, soy profesor del CAP y he tenido alumnos que se han preparado para irse a varios países. He visto muchas nóminas de transporte, sé cómo funcionan las nóminas del transporte, no hace falta que me lo digáis. Y bueno, pues vamos a verlo poco a poco. Vamos allá. Pues fíjate que la respuesta rápida a cuánto se cobra en este sector no existe, sino que la respuesta es depende. Depende del trabajo que quieras hacer, dónde lo vayas a hacer, qué tipo de vehículo vayas a llevar. Depende de muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver primero condiciones. Y es que las condiciones son súper importantes, porque puedes encontrar un trabajo mañana, hay muchísimo trabajo en el sector del transporte, pero si ese trabajo no tiene unas buenas condiciones o se trabaja una cantidad de horas que al final trabaja como si fueran 2 jornadas, pues tenemos que ver poco a poco y desgranar lo que significa cobrar X cantidad y en qué zona la cobras, o en qué país, y en qué tipo de trabajo. Entonces, vamos a verlo. Primero, ¿qué es hacer regional? Regional significa que siempre vuelves a tu casa y haces una ruta más o menos corta. Siempre suele ser muy parecida o siempre suele ser la misma. Y la hora depende un poco. Ya, si no sabes cómo funciona el tema de la hora en el sector del transporte, pues bueno, va desde las 8 horas hasta 9, 10, 11, 12. Que tenemos que hablar también de la legalidad de esto de las 15 horas de disponibilidad, porque de primera no es legal, pero eso es otro vídeo, ¿vale? Entonces, del tema regional. ¿Cuánto se cobra en el regional? Después lo vemos. Nacional. ¿Quieres hacer nacional? Puedes estar fuera de tu casa toda la semana o 2 semanas y puedes hacer internacional. Porque los sueldos varían muchísimo si haces regional, nacional o internacional. Y aparte, te vas a sacar solo el C, el carnet del camión, con el CAP, porque sin el carnet puedes trabajar, por supuesto, pero solo el C. Los sueldos con el C son muy diferentes a si tienes el tráiler. Desde ahora, yo siempre que hablo de sueldo, hablo con el tráiler, con el carnet del EC, del tráiler, ¿vale? Con el C los sueldos suelen ser muy diferentes, aunque también se pueden encontrar buenos trabajos, yo no digo que no. Luego, ¿qué tipo de transporte vas a hacer? ¿Vas a llevar refrigerado, un frigo? ¿Vas a llevar una lona? ¿Vas a llevar animales? ¿Vas a llevar un portavehículos? ¿Un transporte especial? ¿Alguna maquinaria especializada? ¿Qué transporte vas a hacer? Todo esto influye en lo que te van a remunerar, en lo que vas a cobrar. Luego, ¿cuántos kilómetros quieres hacer? Y es que en el sector del transporte, aunque está prohibido, se cobra por kilómetro. Y mucha gente no se lo cree todavía, pero gente que está fuera del sector, porque sí que es verdad que hay buenas empresas que no pagan directamente por kilómetro, que cada vez hay más, porque está prohibido, pero en la gran mayoría se sigue cobrando por kilómetro, sobre todo en rutas largas, rutas internacionales, se cobra por kilómetro. Entonces, ¿cuántos kilómetros estás dispuesto a hacer al mes? ¿10.000? ¿12.000? ¿15.000? Dependerá mucho de los kilómetros tu sueldo y habrá meses mejores y meses peores. Luego, por supuesto, ¿quieres trabajar fuera? ¿O quieres dormir siempre en tu casa o volver siempre a tu casa? ¿De cuántos días hablamos que puedes salir fuera? Porque dependiendo de cuántos días salgas fuera, así será tu retribución económica. Siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos de una buena empresa, porque hay muchísimas empresas. Hoy en día, con la demanda de conductores que hay, prácticamente a la gran mayoría de empresas que va una persona casi sin experiencia, la contratan. Pero tenemos que ver con qué condiciones la contratan. Entonces, siempre vamos a comentar un tema de buenas condiciones. ¿Y qué son buenas condiciones? Ahora lo vemos. ¿Quieres trabajar solo o quieres ir acompañado? ¿O tienes que ir acompañado? También depende mucho.
Entonces, teniendo en cuenta todas estas condiciones, tenemos que ver el tipo de trabajo que se desarrolla normalmente. Hablemos primero de España. En España tenemos lo que es el regional. El regional en el que todos los días vuelves a tu casa, pero claro, tenemos que tener en cuenta que tienes que volver a tu casa, pero no solo para dormir. Si estás 15 horas fuera y te dejan 9 para dormir en tu casa, eso no es un buen regional. Así que vamos a hacer unos pros y unos contras con el trabajo regional. Pros del trabajo regional. Lo bueno, el horario, que puedes volver a tu casa. El tipo de conciliación familiar que puedes tener con un trabajo regional. Si eres padre de familia o eres una persona que tiene entre, vamos a decir, entre 40 y 50 años y tienes que estar en tu casa todas las noches, bueno, todas las tardes mejor, mm, supongo que querrás el trabajo regional. Suele tener mejores rutas, no se suele trabajar en fin de semana y bueno, pues es un trabajo que suele ser bastante estable. Los contras del trabajo regional, menor sueldo, normalmente casi siempre se cobra menos, se pueden encontrar buenos sueldos, ahora hablaremos del sueldo, se pueden encontrar buenos sueldos, pero en general vas a cobrar menos. Luego, mucha carga y descarga, depende del trabajo regional que vayas a hacer. Si vas a hacer un trabajo regional con lona, y además de estas lonas antiguas que quien las haya llevado sabe de lo que cico, si vas a trabajar con lona y vas a ir mucho al campo y vas a tener que abrir y cerrar mucho la lona, incluso hay trabajos regionales que tienes que cargar y descargarte, porque sí, está prohibido que nos carguemos y nos descarguemos, pero hay ciertas condiciones en las que podemos hacerlo. Y si tienes que hacerlo y le añades 6 o 7 descargas en las que tienes que abrir la lona todos los días, se hace un trabajo bastante duro. Entonces, vas a cobrar menos y tienes que tener en cuenta el tipo de trabajo que va a ser, porque no todo es la ruta, sino también el trabajo. Más contra, muchas horas activo. Y es que en el trabajo regional, depende de la empresa, hay veces que te tienen todo el rato disponible, aunque no te estén moviendo, estás todo el rato esperando y eso es una empresa que muchas veces es una mala empresa. Es una empresa que te va a querer 12, 13, 14 horas disponibles y aunque no estés haciendo nada, estás ahí. Ese tiempo no es descanso, en ese tiempo tú estás trabajando. Y por último, pues suele ser un poquito más aburrido. Por eso digo que suele ser trabajo para personas que buscan una estabilidad familiar y una estabilidad económica. Vamos con el trabajo nacional, o sea, sé movernos por España. Este trabajo se puede hacer con el C o con el tráiler, pero vamos a hablar sobre todo del tráiler. Vamos con los pros de trabajar en nacional con un tráiler por España. El único pro que encuentro es que estás en España. Y lo digo porque vamos ahora con los contras. Los pros sería que estás en España. La alimentación, si tienes que parar a comer, si tienes que hablar el idioma, sí, estás en España. Pero vamos con los contras. Al final te pasas mucho tiempo fuera de casa, cuando haces trabajo nacional, muchísimo tiempo fuera de casa y sí, estás en España, pero ¿qué más te da hasta 5 horas que a 15? Si duermes fuera de tu casa, al final es lo mismo, pero estás un poquito más cerca. Pasas cerca, pero no estás en tu casa. Así que es como hacer internacional, pero en España. Luego, muchos contratiempos. En el transporte nacional te mueven mucho y depende de la empresa, por supuesto, pero suele haber muchos contratiempos y no suele estar tan organizado como el transporte internacional. Suele variar mucho la ruta. Así que al final el transporte nacional es como estar fuera, hacer transporte internacional, pero cobrando menos. Por eso yo nunca le veo mucho sentido hacer transporte nacional, más allá del miedo que nos da salir o del tipo de ruta, porque hay transporte nacional que si haces una buena ruta y estás cómodo y estás bien, perfecto. Pero si haces mala ruta, no cobras bien, te mueves mucho, pues al final estás perdiendo dinero. Vamos con los pros del transporte internacional. Cobras más. Depende de los kilómetros que hagas, claro. Si haces transporte internacional, pero al final sales a Portugal y sales un poquito a Francia, pero es como si hicieras un transporte nacional y no te salen muchos kilómetros, pues tampoco vas a cobrar mucho más. Dependerá de la empresa, que lo voy a decir muchas veces en este vídeo. Normalmente cuando hacemos transporte internacional suele haber bastante más tiempo de conducción, que es lo que nos es más cómodo y y lo que más nos gusta, que es conducir, porque para eso estamos en esto, para conducir. Y sí, suele haber tirones más largos y suele haber días en los que pues, simplemente conduces y pegas tus tirones y son días bastante tranquilos, bastante cómodos.
No hay tantos problemas e inconvenientes. Por supuesto que hay. Estamos en el mundo del transporte y siempre hay problemas e inconvenientes, pero suele haber mucho menos que en el transporte nacional. Suele estar mucho más controlado y las cosas suelen estar mucho más cuadriculadas. Nunca te vas a cargar, nunca te vas a descargar en transporte internacional y no te preocupes por el idioma porque el idioma al final, pues los que lo hayáis hecho, pues ya sabéis que teléfono, teléfono, muelle, muelle, número 4 number 4 y poquito más, ¿eh? No, el transporte, lo que es idioma, no es un problema. Contra el transporte internacional, pues tenemos que hablar de la alimentación. ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde estás? ¿En Alemania? ¿En Francia? ¿En Bulgaria? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a comer? Es complicado. Muchas veces pues caemos en ese Burger King, ese KFC, sobre todo cuando no tenemos experiencia, nos movemos poco, nos alimentamos mal y la alimentación de un conductor tiene que ser muy buena y tenemos que ser muy consecuentes con lo que comemos y con lo que nos movemos. Así que mucho cuidado porque la alimentación es muy importante. Estamos fuera todo el día, 24 horas, hasta que volvemos a casa. Al final es pues estar fuera todo el día. ¿Y dónde nos duchamos? ¿Dónde nos aseamos? Para ir al baño. Todas estas necesidades básicas que muchas veces no tenemos en cuenta y cuando salimos decimos, oye, y ahora yo para ir al baño, para ducharme, para asearme, pues lo tienes que controlar todo. Tienes que saber dónde puedes parar, eh, tienes que saber si en este baño va a estar abierto, si hay que pagar, si no hay que pagar. Al final vas aprendiendo con el tiempo y con la experiencia. Y ahora sí, vamos con lo que más nos interesa, que es cuánto cobra un conductor. Repito, depende. Y depende muchísimo. Vamos a dar una horquilla y antes de dar mi opinión, repito, estos son datos generales, son datos objetivos que tenemos a una simple búsqueda, pero al final va a depender muchísimo de la empresa. Lo que cobra cada uno es muy personal. Eh, yo sé que si estás viendo este vídeo y te digo que se cobra 2.500 y tú cobras 1.800, te vas a sentir ofendido. No, te estoy dando media. Depende, no es lo mismo que tú vivas en el sur de España o si vives en el norte. Cambia muchísimo el sueldo. Entonces, vamos a hablar con datos objetivos y vamos a hablar de medias. Las medias son muy importantes. Así que, ¿cuánto cobra un conductor en España? El sueldo regional iría de 1.300 a 2.200 euros netos en sueldo regional. Y ya os digo que es una horquilla súper amplia. ¿Por qué? ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Qué llevas? ¿De qué tipo es la empresa? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Haces fines de semana? O sea, aquí lo que tenemos que buscar es un punto medio, un sueldo medio entre horas y tipo de trabajo. Y sí, hay sueldos que empiezas por 1.300, 1.400 euros con un camión, con el C, y hay sueldos que puedes cobrar 2.200 euros, pues dependiendo de la empresa, llevando frigos, llevando, sí, refrigerados o llevando mercancías peligrosas. O sea, sé que depende muchísimo. En cuanto al regional, ahora después iré con mi opinión, pero esa sería la horquilla. Por supuesto también depende de si estás en el sur o en el norte de España. Puede irse un poquito más hacia arriba, pero ya es raro. Ahora vamos con el sueldo nacional. El sueldo nacional, y fijaos que se va a solapar una horquilla con otra, el sueldo nacional suele estar entre los 2.000 y los 2.600. Si estás haciendo nacional por menos de 2.000, yo no digo que no exista, hay todo tipo de casos, pero, compañero, es muy poco, ¿vale? Entre los 2.000 y los 2.600 es lo más adecuado y está en la tabla de las medias de los sueldos de conductores profesionales en España. Transporte nacional. Y repito, el transporte nacional varía un montón, depende de lo que tú hagas, depende de cuánto te muevas, depende de los kilómetros, la empresa, de dónde sea, depende muchísimo. Y ahora vamos con el transporte internacional, que es el más picante, porque es en el que más se gana, pero también en el que más horas pasas fuera de tu casa. Y aquí tenemos que hablar de la media internacional en España. Y es que cuando hablamos de transporte internacional, tú vas a salir de España a otros países, pero claro, cobras en España. Así que como trabajador desde España, los sueldos de transporte internacional están desde 2.600, que fijaos que se vuelve a solapar con el transporte nacional, desde 2.600 hasta unos 3.500. Y sí, yo ahora digo 3.500 y me vais a decir que nadie cobra 3.500 en el transporte internacional. Tenéis muchísimos ejemplos, tenéis muchísimas nóminas, tenéis muchísimas ofertas de trabajo, que sí, que ya sé que hay ofertas de trabajo que son mentiras y que luego te dicen que va a cobrar X y cobran menos, pero hablamos de media.
Y si tendríamos que hacer una media del transporte internacional en España, hablaríamos de unos 3.000 euros, con toda la horquilla, de 2.600 a 3.500. ¿Hay gente que gana más? Algunos meses sí que se puede ganar más. ¿Hay gente que gana menos? Seguramente también, ¿vale? Pero lo normal es moverte dentro de esta horquilla. Y repito, es algo muy personal y teniendo en cuenta pues, los kilómetros que haga y el tipo de trabajo que desempeñe. Luego, tenemos que hablar del transporte internacional, pero no en España, sino fuera de España, porque hay gente que puede permitirse hacer transporte internacional fuera de su país, trabajar fuera de tu país. ¿Y qué países tenemos en España que ofrezcan unos sueldos interesantes? Pues podemos compararnos con nuestros vecinos, con Francia. Y es que en Francia un transportista internacional empieza sobre los 3.000 euros hasta los 4.200, 4.300 euros que cobra un transportista internacional, un conductor internacional francés. Nosotros, como conductores, estamos en Europa, como conductores desde una empresa francesa, pues cobraremos los mismos salarios que cobra un francés. El problema sería el idioma. Siempre ahora que voy a hablar de transporte internacional, tenemos que entender que depende del país, pues así será el problema del idioma. Luego tenemos Bélgica. Bélgica y Holanda, toda esta zona del centro de Europa junto con Alemania, es zona que demanda muchísimo, muchísimo conductor profesional. Tenemos un montón de ejemplos en los que hay ofertas de conductores, ya, incluso en el centro en el que trabajo hemos tenido muchísimos conductores españoles que se han ido a trabajar a Alemania y que la propia empresa alemana le ha pagado el CAP, le ha pagado el carné y están trabajando en Alemania, y también lo hemos tenido con Bélgica y con Holanda, con Países Bajos. O sea, sé que esa zona del centro de Europa está muy necesitada de conductores y suele tener una media de sueldos de conductores que están entre los 3.500 y los 4.000 euros. La media se puede ganar un poquito más. Si nos fijamos en Holanda, el sueldo medio del conductor es de unos 4.800 euros, que claro, cuando hablamos del transporte internacional, hablamos de que tienes que vivir en ese país. Si vas a trabajar en ese país, pues muchas veces vas a vivir ahí. No necesariamente, pero parte del año lo vas a pasar ahí. Pues también vas a tener que organizarte porque, bueno, ganar 5.000 euros a lo mejor en Alemania o en Holanda o en Bélgica, pues te vas a tener que organizar para poder vivir, para comprar por allí, que es un poco más caro y todo esto. Y luego tendríamos la joya de la corona, el país al que quiere ir todo el mundo a trabajar, que sería Suiza. Suiza, como vemos por aquí, tiene unos sueldos que son una barbaridad. También vive en Suiza. Hablamos de que un conductor en Suiza no cobraría menos de 5.800 euros. Un conductor de camión no cobraría menos de esto. Y los sueldos medios se van a 8, 9, 10.000 euros. Repito, vivimos en Suiza. Pero bueno, siempre se puede vivir en la frontera o se puede vivir en Alemania o en Austria. Al final hay muchas opciones y todo lo que sea esto, si tienes movilidad, ya como mi opinión, es una opción muy buena, es mucho dinero. Y tenemos el polo opuesto, que sería Serbia, Bulgaria, Rumanía, Lituania, en los que los sueldos están entre 600, 1.200, 1.100 euros, también un nivel de vida más bajo y unos sueldos más bajos. ¿Vale? Estos países no serían interesantes para ir a trabajar como conductores. Así que después de todo esto, ahora sí doy mi opinión en cuanto a qué tipo de trabajo es lo más conveniente o qué tipo de trabajo sería la opción que me interesaría a mí o que te interesaría a ti, dependiendo de tus necesidades o tus condiciones. Así que top 3 mejores trabajos como conductor. Y bueno, más que mejores trabajos sería de lo que hemos dicho, de lo peor a lo mejor. Así que en el 3 yo pondría el transporte nacional. El transporte nacional a mí no me convence. Es un transporte en el que, bueno, si tienes una buena empresa y te mueves bien y cobras bien y yo qué sé. En general, a mí el transporte nacional en España no me convence. Se cobra poco para lo que se hace, está fuera de tu casa, son trabajos que a veces son duros y a mí no me convence. Hay buen trabajo en España de transporte nacional, pero en general a mí no me convence. Luego, transporte internacional. Este sería el top 2. Y es que el transporte internacional puede estar bien, pero sobre todo si no tiene en este momento un gran apego familiar. Y con apego familiar no digo que no quiera a tu familia. Digo que si tienes un hijo con 1 o 2 años, tus críos pequeños, y vas a hacer transporte internacional, no te lo recomiendo. El transporte internacional tiene un contra increíble, que lo hemos visto, y es que pasas una cantidad de tiempo fuera que es una barbaridad.
Si tienes niños, no los ves crecer. Entonces, el transporte internacional yo lo clasifico como un transporte para ganar dinero durante un tiempo, que se puede ganar dinero durante un tiempo, sobre todo cuando eres joven, meterle muchos kilómetros cuando eres joven, incluso irte fuera de tu país, si puede ser a Suiza actualmente, a Suiza o a Bélgica o al país en el que más gana, independientemente del país, y trabajar a lo loco en un país de estos o desde España, pero intentando ganar lo máximo posible, ya que haces internacional, y trabajar lo máximo posible. Y sacrificar 3 4 5 años para luego poder encontrar el top uno, transporte regional. Y es que el transporte internacional está muy bien, pero para un tiempo limitado. No puedes trabajar como conductor internacional toda la vida. Sí que puedes, pero al final vas a dedicar toda tu vida a trabajar y pues prácticamente no puedes tener familia o no puedes tener hijos o incluso amigos. Te va a ser muy difícil todo, te lo vas a perder todo. El transporte internacional está bien, pero en momentos concretos de la vida o para salir de vez en cuando. Para hacerlo siempre, yo no lo recomiendo. Y el top uno, transporte regional. Y es que este transporte es el más difícil de conseguir. Y no digo porque no haya. Hay muchísimo transporte regional. Pero transporte bueno, poco. Y es que el transporte bueno lo suele tener gente mayor. Lo suele tener gente que lleva muchos años en el sector y que tiene su familia y que trabaja su hora y se va a su casa. Estos puestos están, no todos, pero estos puestos están casi todos cogidos, y hablo de puestos de transporte regional en el que cobres pues 2.100 euros, trabajes 8 o 9 horas y te vayas a tu casa. Yo sé que ahora me vaya a decir en comentarios que eso no existe. Bueno, pues hay que buscar un poquito más porque existir existe, pero por supuesto que es el más difícil porque están todos cogidos y tenemos que ir cogiendo pues de la gente que se va retirando y suele ser bastante complicado. Entonces en este mundo hay muchas opciones, pero esta, para una persona con ya experiencia y que está formando una familia o que va a formar una familia y que está cansada de salir fuera, esta es la mejor opción que existe para el transporte. Un buen sueldo, 2.100 euros, depende de la zona de España. Trabajar 8 o 9 horas, llegar siempre a tu casa por la tarde y, pues bueno, pues no tener más problemas que esto. Y esto ha sido todo. Si te ha venido bien el vídeo, déjame en los comentarios. Si me he equivocado en algo o algún dato no lo he dicho bien, coméntalo. Si estás trabajando y no coincide lo que cobras con alguno de los rangos que he dicho, pues son los datos que manejamos. Déjame en los comentarios. Y si te gusta este tipo de vídeos y estás en esto del transporte o estás sacándote el CAP o estás pensando en hacerlo, sígueme, seguiré subiendo contenido de este tipo. Chao.